Señores y señores, buenas noches, bienvenidos, un gusto saludarles. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Liz. Doña Marita, buenas noches, un gusto saludarle. Esperemos un par de minutitos para que se conecten todos los compañeros y dar inicio. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Liz. ¿Cómo está? Buenas noches, compañera Janet. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. Eh, Estamos en unidad 6, el proyecto bolivariano, tema número 3, la idea de la unidad y la unidad de la Gran Colombia, el Congreso de Panamá. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Iniciamos, tienen también ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Responda a las siguientes preguntas, investiga y consulta información sobre los aportes de Eugenio Espejo. Lee cuidadosamente la letra de la siguiente canción. Eh, con el tema Canción para con Todos, interpretada por Mercedes Sosa. Luego compárala con los deseos o los ideales de Bolívar. Puedes encontrar en el siguiente link que ustedes tienen aquí, se les ha proporcionado en el documento, un link donde ustedes pueden ir hacia donde se encuentra la canción. Entonces ahí ustedes pueden observar, pueden escuchar y pueden buscar la letra y comparar con los ideales o con los deseos que tenía Simón Bolívar en referencia a ese gran ideal de formar la Gran Colombia. Entonces ustedes simplemente tienen que transcribir, tienen que escuchar la letra de la canción y obviamente tienen que transcribir, comparar y transcribir los deseos que en relación a los deseos de Simón Bolívar. Recuerden que deben entregar su tarea de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores,
líneas, símbolos para poder transmitir la idea. La utilización de la rotulación o la ejecución de la rotulación de la hoja, eso es obligatorio, ya saben que ustedes tienen que cumplir con todas las determinaciones. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de plataforma, para el desarrollo de los recursos. Estamos en la unidad número 6 con el tema la idea de la unidad de la Gran Colombia, el Congreso de Panamá correspondientes a la semana 3 del 31 de julio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 31 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de agosto y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de septiembre. Entonces tienen el tiempo por demás necesario para que puedan cumplir con esta actividad. En función de esto vamos a ver el tema que ustedes tienen, el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y la cual vamos a proceder a revisar. Iniciamos. Vamos a ver y vamos a iniciar justamente con las revoluciones de independencia que obviamente nos conllevaron a esta gran libertad que hoy día gozamos. Vamos a ver. Vamos a ir analizando cada una de estas temáticas que nosotros tenemos que tienen ustedes en su aula virtual. Y vamos a ver las revoluciones independentistas, vamos a ver cuáles son, cuáles se desarrollaron, cuáles fueron sus características más preponderantes. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas en el año de 1809, algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Eso quiere decir que todos los estados que están conformando hoy en día los diferentes países estuvieron en guerra justamente por este proceso de independencia que se desarrollaba. En cuanto a las causas de la independencia latinoamericana, en la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas, entre ellas las económicas, las políticas, las sociales, las ideológicas y también las de influencias desde otros estados que ya se fueron conformando y la influencia sobre todo del pensamiento europeo a través del proceso de la Revolución Francesa que nos trajo hacia nuestro territorio la idea de la ilustración. Entonces, prácticamente con esas características, los reyes, las determinaciones de gente superior y de gente inferior, fue paulatinamente desapareciendo de toda la estructura de administración de los estados. Dentro de estas podemos mencionar, vamos a analizar primero las económicas. En función de las económicas, las reformas borbónicas que habíamos visto en clases anteriores ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis. Por lo tanto, estas, al ver afectados directamente sus intereses económicos, administrativos de recursos, obviamente se rebelaron en contra de esta, en primera instancia, de las reformas borbónicas y por ende también el descontento hacia la administración del rey de España. En cuanto a las políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por las prohibiciones borbónicas, por las reformas, en las cuales les dejaban de lado a los criollos. La corona estaba débil y desprestigiada, los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues había comprado sus cargos al rey y existían los procesos de corrupción. En cuanto a las características sociales, había resentimiento por la prerrogativa de los españoles, las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos, esto quiere decir a todos los niveles, tales como jueces, oidores, superiores de conventos, rectores universitarios y demás autoridades que estaban
subrogantes que estaban a cargo de determinados procesos de control y administración de las colonias. En cuanto a las razones ideológicas, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y también de las metrópolis, resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración. Aquí ya vemos este gran precepto que prácticamente fue la base también traída justamente desde la Revolución Francesa, en el cual se cambió esa forma de pensar que tenían los estados absolutistas de los imperios. Y por lo tanto, el pensamiento político español, la soberanía pertenecía al pueblo, a falta del rey, la soberanía vuelve al pueblo, derecho de rebelión ante un monarca injusto. Aquí nosotros ya es casi parecido. Si nosotros hacemos una comparación con nuestra legislación actual, con nuestra constitución, el derecho a la resistencia, cuando una autoridad obviamente desarrolla determinadas acciones que perjudican los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Entonces ya teníamos esa determinación. Otro de los aspectos fundamentales también fue la influencia de los estados extranjeros que en primera instancia se adelantaron en el proceso de independencia. Dentro de ellos podemos mencionar a los Estados Unidos. Ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo y de organización del Estado. Dicho de otra manera, la mayoría de los estados vieron en la Revolución Francesa y en la constitución del Estado, en ese caso del país como tal, Estados Unidos, un modelo a seguir en cuanto al republicanismo, en cuanto al constitucionalismo. La Constitución como elemento fundamental, estructural de la administración del Estado y la organización como tal de los estados. Entonces, eso fue el eje fundamental mediante el cual, obviamente, tuvo bastante énfasis este ejemplo para poder desarrollar el resto de procesos independentistas y obviamente estructurar los diferentes estados, los cuales se fueron formando hasta los que conocemos en la actualidad. En cuanto a la influencia de la Revolución Francesa, aunque se condenaba los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Obviamente, a través de este pensamiento de la Ilustración que salió justamente de la Revolución Francesa, se permitió obviamente generar cambios en el pensamiento tanto del pueblo, obviamente en relación a los mandantes que tenían en aquella época. En otro de los aspectos fundamentales en función de los problemas que tuvo España, las diferentes, el debilitamiento en cuanto a su poderío del ejército, obviamente fueron las guerras que mantuvieron entre España y Francia. Dentro de este aspecto nosotros vamos a ver uno de los ejes fundamentales, uno de los líderes fundamentales que llevaron a cabo estos procesos de conquista momentánea al reino español, como fue Napoleón Bonaparte. Y vamos a ver dentro de esta etapa, Napoleón nombra al rey de España. A las causas hay que añadir los hechos de que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el 5 de mayo de 1808, Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor, eso quiere decir, a dar un paso al costado, a redimir del poder de la corona y obviamente otorgarles a favor de Napoleón Bonaparte. Acto seguido nombró Napoleón Bonaparte rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios, todos ellos de nacionalidad española.
En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno en toda España. Una ficción, pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas, el hermano de Napoleón Bonaparte, en este caso José Bonaparte. Él le pusieron de apodo Pepe Botellas, justamente porque obviamente era bastante aficionado al licor. De hecho, era una persona ya alcohólica. En cuanto a la falta del rey, ocasión de las juntas en América, prácticamente la ausencia del rey, ya no tenían que rendir cuentas los criollos, los españoles, nacidos en suelo americano, no tenían por qué rendir, ya no tenían a quién rendir cuentas, debido a que ya no existía un rey. Por lo tanto, este fue el tiempo propicio para que se dieran todos los procesos de rebelión, todos los procesos de liberación de los españoles. Dicho de otra manera, los ejércitos españoles en América Latina se quedaron en el aire, ya no tenían el apoyo del rey de España y por ende todo el dinero, toda la subvención también que les daban desde España, obviamente ya no llegó, justamente por las guerras que se estaban desarrollando en suelo eh, por el hecho de que obviamente las guerras los fueron debilitando en su propio territorio. Entonces las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía, las guerras de liberación. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. El primero, el rechazo y las pretensiones de Napoleón sobre América. La segunda, la lealtad de Fernando VII. Y por último, lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, ya que no tenía ningún poder. El derecho de haber desaparecido al monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito había de ser la primera en toda la historia de América hispana en proclamar su independencia. Esto se desarrolló el 10 de agosto de 1809 y estamos cerca de celebrar justamente esta fecha, un año más de esta gesta libertad. Un gobierno propio no nombrado por la corona, luego proclamaría sus juntas enseguida a lo largo de 1810, Caracas el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de mayo, Bogotá el 20 de agosto y Santiago de Chile el 18 de septiembre. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, esto es en Guanajuato, el 16 de agosto el grito de independencia, movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Todavía tenían esa idea de que iba a regresar al trono el rey español. En este sentido, vamos a ver qué es lo que pasó de las juntas a las guerras de independencia. Las autoridades españoles reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, designaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas, se decían depositarias interinas de la soberanía hasta que retornara o retomara el rey legítimo todo el poder y el control.
pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron su poder. Desde 1811, la proclamación, sin embargo, de la independencia en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue inmediata. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer su dominio en todos los territorios, salvo en Cartagena, Buenos Aires y Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años. Prácticamente ustedes aquí vamos viendo una breve semblanza de todas las masacres, de todo el baño de sangre que se desarrolló para alcanzar esta libertad que nosotros gozamos en la actualidad. Uno de los procesos más importantes dentro de los procesos de liberación, de los procesos de proclamación de independencia, justamente es la de Haití. En Haití, por su condición, es un pueblo, o los habitantes de Haití, en su mayoría son pueblos afrodescendientes, y obviamente estaban bajo el control de los franceses, pero ellos obviamente fueron el primer, por decirlo así, el primer país en abolir todos los procesos de esclavitud. Prácticamente en Haití se dio la iniciativa de abolir todos los procesos en los cuales se daba o se legalizaba todos los procesos de esclavitud. Dentro de estos temas, dentro de este tema vamos a ver los eventos más preponderantes en esta estructura pequeña. Vamos a ver. Entonces, iniciamos con Francois Dominique Toussaint Louverture. Se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla, la Española, y la dirigió entre 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques de Simiers venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigido por negros. En 1822, las tropas italianas sometieron a la parte oriental de la isla, la Española, que recobraría su independencia de Haití en 1844, pero lo que se llama República Dominicana no conseguiría su independencia de España sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. Uno de los eventos más preponderantes de este proceso de liberación de Haití es la eliminación, la proclamación de la eliminación total de los procesos de esclavitud o cualquier modelo de esclavitud en su territorio. En cuanto a la independencia de México, México y América Central se conformaban el virreinato de Nueva España. Sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia en en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en 1811, eso quiere decir por los españoles. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811-1815. Esta concluyó la convocatoria a un congreso constituyente y a la expedición de la primera constitución de México, que introducía un Estado libre y la reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarla. El general Félix María Callejas, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año de 1815. Aquí nosotros podemos ver una etapa bastante fuerte en este proceso, cómo fue
ya la aparición de este proceso de la famosa Inquisición, donde fue un modelo introducido por la Iglesia Católica y los reyes absolutistas españoles, los reyes católicos, entre comillas, justamente para buscar proteger, para buscar determinar el proceso, buscar dominar psicológicamente a los pueblos. En esta consideración, ya vemos que lo fusilaron en 1815. Frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclamaron en 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobernante de México sea un príncipe europeo. Hasta que ello pueda concretarse, nombraban el regente a Agustín de Iturralde. El año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechaza los republicanos. Tras 2 años de guerras civiles, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas e intentos de reconquistas por parte de España, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres que son rechazados, dan paso a ciertas normalizaciones. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833, España lo reconoció la independencia mexicana hasta el año de 1839. En cuanto a América Central, Guatemala con sus provincias, Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica, proclama su independencia de la corona española el 15 de noviembre de 1821 y poco después se anexa a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias tomaron un estado independiente de carácter federal, con el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, siendo su capital ciudad de Guatemala. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativos y judiciales propios, como todo estado moderno que se iba formando. El general José Francisco Morazán, durante el año 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil en el año de 1838-1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México. En 1841, Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazada, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al Virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separa en el año de 1904 por acción directa de Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república aparte, una república independiente. En cuanto a la independencia de Cuba, también bastante preponderante, los movimientos independentistas empezaron en el año de 1848 tras el grito de Yura. El 10 de septiembre de 1868 estalla la primera guerra de independencia, llamada la de los 10 años o Guerra Grande, que fracasó por las divisiones internas entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia o la vinculación con Estados Unidos. José Martí organiza el Partido Revolucionario Cubano y busca a los antiguos jefes de la revolución, unifica a las diferentes corrientes, arma un pequeño ejército y desembarca en Cuba. Martí muere en una de las acciones de combate en el año de 1895, pero el ejército revolucionario sigue luchando defendiendo sus ideales. Estados Unidos no quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayor isla de las Antillas y en 1898, luego del estallido del buque acorazado Maine en el puerto de La Habana, declara la guerra a España.
La intervención de Estados Unidos precipitó la derrota española y Cuba proclama su independencia en el año de 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense a partir de ese momento. En cuanto al caso de Puerto Rico, el 23 de septiembre de 1868 se produce el grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta la guerra entre los Estados Unidos y España. Tras la derrota de esta, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada por Estados Unidos y actualmente es un estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país totalmente independiente, obviamente, así como nosotros también de todos los procesos de guerras que se vivieron dando. En cuanto a Brasil, independiente y monárquica, cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil en el año 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica en el año 1815, por lo que declaró a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil, Portugal y de Algarve. Así, Río de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absoluta, al igual que las de Europa y ya no colonial. En 1821, Juan VI vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente ese se proclama emperador de Brasil. En 1831 abdicó y le sucedió su hijo Pedro II, quien reinó hasta 1889, cuando se proclama la República Independiente como tal. Esos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos visto, en función también de este proceso de evolución que se dieron de liberación en cuanto a los procesos de independencia de nuestros territorios. Entonces vamos a ver un poco más, vamos a hacer ver un artículo en cuanto al tiempo, al tiempo que se dio y todos los ideales que se desarrollaron justamente en ese proceso de la formación de la Gran Colombia, el sueño de Simón Bolívar, posterior a todos sus procesos. La Gran Colombia surge de la independencia de Venezuela, del Reino de España y del deseo de Simón Bolívar de crear una nación fuerte y poderosa frente a las posibles reconquistas de España en el territorio. Es el 17 de diciembre de 1819 en Angostura, actual Ciudad Bolívar, cuando nace la Gran Colombia, formada en un principio por Venezuela, Ecuador y Colombia, y a la que se unirá voluntariamente posterior Panamá, después de haberse independizado de España. Tras 320 años de colonialismo firmado un pacto de no agresión. La base de la República de Colombia se apoya en la Constitución de Cúcuta del año de 1821, la cual afirmaba que la República estaba formada por los antiguos territorios de las entidades coloniales del Virreinato de Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá, y las capitanías de Venezuela. Junto con el proyecto del militar y político Simón Bolívar, la resistencia de España en el continente sudamericano era un hecho. Pero dicha resistencia acabó en Perú con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. De esta manera, todo el poderío español en el virreinato de Nueva Granada y Perú acabó gracias a Bolívar y Antonio José de Sucre, consagrado este último en la batalla de Ayacucho tras vencer a los españoles. La permanencia de la Gran Colombia no duró mucho más, ya que la oposición de Simón Bolívar era cesacionista. Fue en este momento cuando en 1830 Venezuela y Ecuador proclaman la independencia de la República Colombiana, quedando la Gran Colombia finalmente disuelta en el año de 1831. Aunque ambos militares venezolanos lucharon por su país, Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia, y Sucre fue asesinado en Berruecos, Nueva Granada, actual Colombia, el 4 de junio de 1830. A partir de la división de la Gran Colombia surgieron las naciones de Ecuador,
Nueva Granada y Venezuela, cada una con sus respectivos dirigentes, los cuales se encargaron de llevar a cabo el proceso de independencia. En Ecuador, Juan José Flores, y en Venezuela, José Antonio de Páez. Lamentablemente, este ciudadano, al no ser ecuatoriano, Juan José Flores, obviamente tuvimos bastantes problemas en cuanto a la delimitación definitiva de lo que es y la estructuración final de nuestro territorio. El futuro de Nueva Granada fue diferente, ya que en un principio presidida la nación por Rafael Urdaneta, el cual había ejecutado un golpe de Estado para devolver el poder a Bolívar, fue derrocado y se eligió a José María Obando. Al año siguiente, Francisco de Paula Santander será quien lleve a cabo la estructura del nuevo Estado. En cuanto a los presidentes de la Gran Colombia, tenemos a Simón Bolívar, fue el primer presidente de la República de Colombia desde su creación el 17 de diciembre de 1819 hasta el 4 de mayo de 1830. Domingo Caicedo, como presidente interino, tuvo un mandato que comenzó el 4 de mayo de 1830 hasta el 13 de junio de ese mismo año. Joaquín Mosquera, presidente desde el 13 de junio de 1830 hasta el 5 de septiembre del mismo año. Rafael Urdaneta, presidente interino también, gobernó la República de Colombia, es obviamente la Gran Colombia, desde el 5 de septiembre de 1830 al 3 de mayo de 1831. Por último, Domingo Caicedo regresa a la presidencia como el último gobernante que tendría este gran ideal que fue la Gran Colombia. Su mandato iría desde el 3 de mayo de 1831 hasta el 21 de noviembre de ese mismo año, fecha de abolición, lamentablemente, de este gran ideal de la Gran Colombia. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en función de las actividades que ustedes tienen programadas en su plataforma. Sigan revisando, sigan desarrollando, y en contados minutos más subiré ya la clase grabada para que ustedes puedan también una vez más revisar y puedan desarrollar su clase, sus actividades, perdón, de forma efectiva. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias a todos ustedes. Que descansen. Gracias, Licen.